hermanos, el tema que nos toca ahora para mí es un tema importantísimo y que también para mí es un deleite poder enseñar lo que es el pastor y la teología bíblica. El pastor y la teología bíblica. Vamos a orar una vez más. Padre, te pedimos tu bendición para seguir con estas charlas, pidiéndote que tu presencia esté con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, danos la claridad de la mental, danos buen tiempo, danos la salud física y que tu Espíritu Santo siga en medio nuestro, te lo rogamos por Jesucristo. Amén. Hermanos, miren lo que Cristo dice en Lucas 24, 44 al 47. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitará entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de todos los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Yo sé que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que a veces tal vez nos hablan de una serie que están dando en la televisión, la prendemos y resulta que están dando un documental, pero a lo mejor es la quinta entrega de una serie. O sea que usted no ha visto lo que está antes. ¿Y qué pasa cuando eso pasa? Que usted está tratando de entender de qué se trata esto. O una película que ya está por la mitad. ¿De qué se trata esto? Entonces, ¿qué pasa cuando usted llega a tomar a interpretar algunas cosas, a explicarlas? Que puede equivocarse, ¿verdad? Porque lo está haciendo aislado, no está viendo el contexto de lo que se ha dicho hasta ese momento. La Biblia, mis hermanos, es un conjunto de libros escritos por diferentes autores en diferentes épocas, pero que tiene un mensaje unificado. Un solo mensaje unificado. Y podemos perder de vista el argumento principal de la Biblia cuando comenzamos a tomarla como un conjunto de historias separadas. Y esto es muy importante, mis hermanos, entender este tema, porque si no podemos estar usando la Escritura, pero no estar honrándola, no estar usándola como debemos, ¿sí? Y uno de los temas más importantes para entender esto es el tema de la teología bíblica. Yo quiero que veamos ahora una definición de la teología bíblica, su centralidad y algunos ejemplos de cómo los autores del Nuevo Testamento usaron la teología bíblica. Definición, la centralidad de Cristo y algunos ejemplos. Veamos en primer lugar, ¿qué es la teología bíblica? Antes de ver la definición que está aquí, hermano, ¿qué es teología en sentido general? La teología es el estudio de Dios y su relación con el mundo, presentado de una manera lógica y ordenada. Los estudiosos la han clasificado de diferentes maneras, pero una clasificación básica es que hay una teología que es bíblica, otra sistemática, otra histórica y otra práctica. Cuando hablamos de teología sistemática, se toman todos los textos de la Biblia acerca de un tema y se organizan para que tenga un orden lógico. Cuando se habla de teología histórica, se habla de cómo esas doctrinas se han ido entendiendo a lo largo de la historia de la iglesia. Cuando se habla de teología práctica, se habla de cómo aplicar esa teología a la vida, en el día a día. Cuando hablamos de teología bíblica, hermano, no estamos diciendo que es bíblica porque no es de otra religión, no, es que pues toda teología es bíblica, ¿verdad? Pero en el sentido técnico de la palabra, teología bíblica es el estudio de Dios y su relación con el mundo, pero tomando en cuenta, esto es importante, la revelación progresiva de la Biblia, con un énfasis en la historia de la redención que haya su clímax en la persona de Cristo. ¿Se entiende? Se estudia a Dios, su relación con el mundo, pero tomando en cuenta que hay una revelación progresiva. Comienza en Génesis y va y sigue subiendo, más revelación hasta que llega Apocalipsis. Y hay un énfasis en esa historia de la redención con su clímax en Jesucristo. Dice un autor que la teología bíblica describe el proceso por medio del cual la revelación se va desarrollando hasta llegar
a la revelación final de Dios y su propósito en Jesucristo. Alguien decía, es el desarrollo progresivo de la narrativa del plan de Dios, hablando de la historia de la redención, a través de pactos, eventos, personas e instituciones que terminan en Cristo. Recuerda que lo decíamos hace un rato. ¿Hacia dónde apunta el tabernáculo? A Cristo. ¿Hacia dónde apunta el templo? A Cristo. ¿Hacia dónde apuntan los corderos? A Cristo, el Cordero de Dios. ¿Hacia dónde apuntan los sacerdotes? A Cristo, que es el sumo sacerdote. ¿Hacia dónde apuntan los profetas? Dice Deuteronomio, a un profeta que dijo Moisés vendrá, que será diferente, parecido en algunas cosas, pero diferente a Cristo. ¿Hacia dónde apuntan los reyes de Israel? Al Rey de Reyes. Entonces, es difícil entender que todo apunta a Cristo. No, todo apunta a Cristo. Y eso nos lleva en segundo lugar a ver la centralidad de Cristo en la teología bíblica. Hermanos, Cristo es el centro. Y toda la Biblia apunta y debe ser conectado con el Evangelio de Jesucristo. Cuando hablamos del Evangelio de Cristo, hablamos de esa obra redentora mediante la cual la persona de Cristo y su obra hizo propiciación por nosotros, nos salvó. O sea que eso incluye la vida de Cristo, la muerte, su resurrección y el hecho de que somos parte de la obra de Cristo por la iglesia y de que esperamos la consumación de la obra de Cristo. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo vuelva. Veamos, hermanos, algunos ejemplos de algunos textos donde se habla de esa centralidad. Lucas capítulo 24, versículo 25 dice, Cristo dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario, dice aquí, que el Cristo padeciera y entrara en su gloria. Y oigan lo que dice, y comenzando desde Moisés, o sea, ¿Moisés qué es? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y continuando con todos los profetas, en la división judía, comenzó con Josué, jueces, Ruth, les habló todo lo que era, le explicó todo lo referente a él en todas las escrituras. Entonces ven, hermanos, toda la Biblia habla ¿de quién? De la persona de Cristo, de la persona de Cristo. Y eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos eso. Los judíos tomaban textos de la Biblia y aplicaban a Cristo solamente en la parte de la gloria, pero no la parte de la humillación. Y muchos de los discípulos de Cristo no entendían eso. Pero es que todo se conectaba en ese sentido con la persona de Cristo. Hay otro pasaje, Juan capítulo 5, versículo 39. Dice aquí, examináis las escrituras, porque a vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. ¿Y qué dice aquí? Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. ¿Cuál es la escritura examinaban los judíos? El Antiguo Testamento. ¿Y qué dice aquí? Dice aquí que esas escrituras hablaban de él. Por eso ese texto no es un elogio, es una amonestación. Ustedes la examinan, lo que está diciendo, y ustedes no se están dando cuenta que ellas hablan de mí. No se dan cuenta que ellas hablan de mí. O sea que los judíos fallaron, hermanos, en ver el hecho de que las escrituras, todas ellas, daban testimonio de Jesucristo. Daban testimonio de Jesucristo. Otro texto. Hechos 3:18. Vamos a leerlo de aquí, porque del 18 al 24, pero he tomado solamente una parte del pasaje. Dice ahí, cuando está Pedro predicando, dice lo siguiente. Moisés dijo, el Señor os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no presta atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron esos días. También anunciaron esos días.
Hermano, aquí hay dos cosas importantes que yo quiero que señalemos. Aquí está hablando de algo que dijo Moisés en Deuteronomio, de que se iba a levantar un profeta como yo. ¿Quién es ese profeta? Ese profeta es Cristo. O sea, iban a venir profetas, muchos profetas, pero al final había un profeta que se iba a levantar. Dice, a él prestaréis atención. Prestaréis atención. Ahora, hermanos, miren qué interesante lo que dice al final de este texto. Y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, anunciaron estos días. ¿Quiénes han leído la historia de Samuel en la Biblia? Todos la han leído. El problema, hermanos, es que cuando uno lee la vida de Samuel, uno no encuentra en ninguna parte de las cosas que dice Samuel una referencia explícita de Cristo. No, dígame, una referencia donde Samuel habló de Cristo. No hay una referencia explícita. Sin embargo, dice Pedro, que todos los profetas, comenzando de Samuel, hablaron de Cristo. ¿Cómo así? ¿Cómo así entonces? Como dice este autor, sería difícil encontrar una profecía de Samuel que pudiera aplicarse a Jesús. Pero Samuel fue el profeta que ungió a David como rey y estableció y habló del establecimiento de su reino. Y las promesas hechas a David encuentran su cumplimiento ¿en quién? En Cristo. Porque ¿qué es David? Un tipo de Jesucristo. ¿Quién era Cristo? El hijo de David. Cristo era el mejor David. Y cuando Samuel habla con David, cuando profetiza de David, cuando trata de David, ¿qué sucede? Que David al final lo que iba a hacer se queda corto porque vemos que aunque fue el rey conforme al corazón de Dios, pero también vemos que fue pecador y que metió la pata, como decimos allá en Santo Domingo. Pero ¿qué pasa? Iba a venir a la simiente de David a alguien que iba a cumplir todo lo que David no pudo cumplir. Iba a ser el verdadero David. ¿Y quién es ese verdadero David? Nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando Samuel en su ministerio habla de David, al final, ¿a quién se conecta eso? Con Jesucristo. Entonces, ven ustedes, hermano, como todos los profetas entonces hablaron de Cristo. Directa o indirectamente. Ya sea por profecía, pero ya sea a través de tipos, como le llamamos tipologías. A través del rey David, de Salomón, a través del templo, a través del tabernáculo. Todo se conecta con la persona de Cristo. Pero cuando usted enseña eso a su iglesia, usted tiene que hacer la conexión. Porque eso es lo que nos enseña. O sea, ¿qué dice Pedro? Todos los profetas, desde Samuel hasta y sus sucesores, hablaron de Cristo. ¿Se entiende? Hermano, déjeme decir una cosa. Eso puede al final uno sorprenderse un poco. Y puede ser un poco. Cuando yo lo estudié por primera vez, yo digo, wow, pero yo no había visto esto así. Ahora, hermano, eso está en la Biblia, esos textos. Aquí no estamos inventando cosas nuevas. Y aquí este dominicano que ha venido a decir cosas, bueno, a lo mejor es nueva en el sentido de que no se la habían enseñado, como para mí fueron nuevas. Pero Pedro dice en Hechos 3:18 que todos los profetas, desde Samuel y sus sucesores en adelante, anunciaron estos días. ¿Cuáles días? Nuevo pacto. Jesucristo es el centro. Y nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia teniendo a Cristo en el centro. Con esa visión cristocéntrica. Con esa visión cristológica. Tenemos que aprender. Y hermano, para mí fue sorprendente porque yo tuve que aprender a leer la Biblia de nuevo. No era que yo tenía errores. O sea, no era que... Porque no es que sea un error decir... Cuando uno lee a Samuel y sacar lecciones, no, o sea, no quiero decir, me engañaron. No, tampoco así. Ahora, aprendí cosas, no, esto va más allá de lo que estoy leyendo. No es simplemente que Samuel ungió a David y David peleó con el gigante Goliat. Y David le ganó a Goliat. ¿Por qué? Porque confió en el Señor. Sí, es verdad, él confió en el Señor. Pero hermano, ahí estaba pasando algo más grande que un gigante peleando contra un muchacho. ¿Qué hubiera pasado si Goliat hubiera ganado y hubiera matado a David? ¿Qué hubiera pasado? Hermanos, que la promesa hubiera fracasado de la simiente.
Porque en la promesa de la simiente, el Mesías debía de venir a través de David. Y en ese momento David no tenía hijos todavía. O sea que lo que estaba pasando ahí, hermano, no era simplemente que estaba Goliat contra David y David confió en el Señor y tenemos que aprender a confiar en el Señor cuando vengan los gigantes de la vida. Eso tiene su lugar, pero lo más importante, hermanos, ahí era que ahí estaba la simiente de la serpiente, Génesis 3:15, luchando contra la simiente de la mujer. ¿Y qué pasó? Que prevaleció la simiente de la mujer. Prevaleció David. Y porque prevaleció David, vino Jesucristo, la simiente de la mujer, a cumplir sus propósitos. Entonces, cuando usted lee la historia, ya no es simplemente, como ¿verdad? Uno se le enseña a los niños, ¿verdad? En la escuela dominical. Y ahí está Goliat, y ahí está David. Sí, hay todo eso. Pero hermanos, déjeme decir una cosa, por si usted no lo sabía. Usted no es David. Y mucho menos Goliat, ¿verdad? Espero que no se ve. Pero usted no es David. La enseñanza principal no es, hay que ser como David. Esa no es la enseñanza principal. La enseñanza principal es que David ahí, en la historia de la redención, ahí se estaba jugando la salvación de todos nosotros. Y David prevaleció, y como prevaleció, David apunta ¿a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el verdadero David, ese es David. Y porque venció, entonces nosotros podemos vencer, pero porque estamos en Él. O sea, no es que no podamos sacar aplicaciones prácticas del texto de David y Goliat, pero tiene que ser a través de Cristo, no ir directamente al pasaje. Hermano, yo no sé ustedes, pero cuando yo entendí esa cosa, a mí también se me entró un gozo. Y yo digo, wow, pero esto es más glorioso de lo que yo pensaba. Esto es fascinante. Que uno comience a entender estas cosas. ¿Perdón? ¿Le dio duro a la escuela dominical? Van a tener que revisar todos esos currículos de escuela dominical. Gloria a Dios. Mire, hermano, una de las cosas más hermosas es uno seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo. Yo estoy aprendiendo, con esto, hermano, yo estoy aprendiendo, todos los días yo estoy aprendiendo. Yo espero también que usted esté aprendiendo. Pero aprendiendo sobre la base de la palabra. No porque venga otro y diga, ni porque el dominicano, ni porque no, es la palabra. Yo quiero cuando yo me vaya de aquí, a lo mejor ustedes se olviden de mí y nunca me quieran volver a invitar. Pero que tengan la palabra de Dios. Que quede la palabra de Dios. Ese es el objetivo mío. Que yo desaparezca, pero que Cristo sea exaltado. Otro pasaje. Hechos 26. Dice el texto, dice Pablo cuando estaba defendiéndose ante Agripa y Festo. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día, testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección entre los muertos, Él debía de ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo de Israel, de los judíos como a los gentiles. O sea, ese era el mensaje de Pablo. Y basado en que en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no se había escrito todavía en esa época. ¿Cómo estamos leyendo el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo estamos leyendo? Como un simple relato. Esther, y mira qué linda Esther, cómo defendió a... Mira Ruth, wow. Yo recuerdo haber escuchado muchos mensajes de Ruth. ¿Y qué aprendemos de Ruth? Oh, cómo una mujer soltera puede buscar pareja. De una manera así, que no sea como muy... Y mira cómo se puso en el lugar, y mira cómo se puso bonita, ¿verdad? Y eso es lo que le dijo sus... Hermanos, esa no es la enseñanza del pasaje. Usted podría sacar alguna lección con cuidado, ¿verdad? Pero hermanos, esa no es la esencia de Ruth. De hecho, el principal personaje en un sentido no es Ruth, en un sentido. Es Boaz. Porque Boaz aceptó a Ruth, ¿qué pasó? Hubo descendencia. Y ¿cómo termina Ruth diciendo? Ruth y Boaz, quedó embarazada Ruth, tuvo a fulano, y tuvo a Isaí,
Isaí era el padre ¿de quién? De David. Y David es el padre ¿de quién? De Jesucristo. O sea que Cristo es el verdadero voz. ¿Verdad? Yo tengo que conectar Ruth con Cristo. Y no quedarme de que si se puso bonita. Está bien, pero ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje. Hay gente que está gozando aquí. Seguimos. Bueno, antes de esto, dice Pérez Milos, un comentarista: los profetas anunciaron la resurrección de Cristo. Anunciaron que su carne no vería corrupción, que sería levantado de entre los muertos, que ascendería a los cielos, que se sentaría a la diestra de Dios. Sin embargo, Pablo hace una precisión en cuanto a la resurrección de Jesús al situarlo como el primero de los resucitados entre los muertos. El mensaje luminoso y resplandeciente del Evangelio le fue encomendado por Cristo y debía ser anunciado a todos los hombres. Y dice, esto se ajustaba al mensaje profético. O sea que cuando usted lee a Habacuc, Ageo, Sofonías, asegúrese de que usted está viendo el Evangelio. Porque todo, dice Pablo, es que todo se ajusta al mensaje de Cristo. Hay un texto más, creo que no lo tengo ahí en pantalla, pero ustedes lo conocen, que es 2 Timoteo 3:15, que Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Y en esa época era el Antiguo Testamento. Dice, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. ¡Wow! O sea, con el Antiguo Testamento solamente le está diciendo Pablo a Timoteo, eso es suficiente para que tú darte la sabiduría y para llevar a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. ¡Wow! Claro, hermanos, en el Nuevo Testamento está más claro, pero tenemos que aprender a leer el Antiguo Testamento con esa visión de Cristo, que apunta a Jesucristo. Muy bien, apunta a Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a ver en tercer y último lugar, y más ampliamente, cuando hay gente que dice en último lugar, eso que está acabando, no necesariamente. Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos de cómo los autores del Nuevo Testamento usaron la teología bíblica. Porque como digo, hermano, yo quiero aquí persuadirlos por la palabra, no por lo que yo diga, persuadirlos por la palabra. Y yo quiero que veamos ejemplos, hermanos, sobre todo de textos que no están tan claros, si uno lo lee a primera vista, pero que cuando uno lo ve a la luz de la teología bíblica, dice, wow, ahora me hace sentido. Porque son lo que le llamamos tipología. Que una tipología es una representación de algo. Fue algo que pasó, no fue un invento, no fue alegórico, no, eso pasó. Sí, los israelitas cruzaron el Mar Rojo en 2 siglos, cruzaron, pero eso también apunta hacia algo mayor. Esa es la tipología. Pero cuando digo tipo, no es de que, oye, ¿y este tipo? No sé si aquí se usa esa palabra. Y ese tipo, no es en ese sentido, es la tipología. Es que eso que pasó en la historia apunta hacia algo mayor, hacia algo más perfeccionado. Sobre todo en la persona de Cristo, o a la obra de Cristo. Y veamos algunos ejemplos. La cita de Oseas 11:1 en Mateo 2:15. En Mateo 2:15, hermanos, dice, ¿te acuerdan cuando Herodes quiso matar a Cristo, que mató a los niños? ¿Qué le dice al ángel? Vete y huye a Egipto. Y estuvo allá, dice, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. El problema, hermano, con ese pasaje, o sea, Mateo cita a Oseas 11:1. Pero cuando usted va a Oseas 11:1, vamos allá, porque hemos venido aquí a aprender. Hermano, si no tuviera Mateo 2 diciendo eso, uno tal vez ni cuenta se hubiera dado. Oiga cómo dice Mateo, Oseas 11:1. Cuando Israel era niño, ¿quién? Israel era niño, yo lo amé, hablando del pueblo de Israel. Y de Egipto, llamé ¿a quién? A mi hijo. O sea que Oseas está dando en primera instancia está dando una profecía del futuro. ¿O está hablando algo del pasado? Está hablando algo del pasado.
Está diciendo, Israel es como mi hijo. De hecho, se le llama hijo de Dios a Israel como pueblo. Y dice, cuando era niño yo lo amé, cuando comenzó a formarse. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué está hablando? Cuando le dijo Faraón, a través de Moisés y Aarón, le dijo Faraón, mira, deja salir a mi pueblo. Yo llamé y mi pueblo, en ese sentido, salió de Egipto. Y por eso dice Dios, y cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. O sea, ahí está hablando de su pueblo duro. O sea, yo lo llamé de Egipto, pero siguió con su dureza, siguió con sus ídolos. Entonces, hermano, aquí hay un problema entonces. Si Oseas 11, lo que está hablando de Israel en el pasado, ¿cómo es que a Mateo se le ocurre decir que cuando Cristo va a Egipto, cuando José se lo lleva, al niño Jesús, y regresa, dice, para que se cumpliera la escritura de que de Egipto llamé a mi hijo? Porque, hermanos, hasta Israel como pueblo es un tipo de Jesucristo. ¿Cómo llama Dios a Israel en el Antiguo Testamento? Su hijo, su primogénito. ¿Y cómo llama Dios a Cristo? Mi hijo, mi primogénito. Y por eso dice un autor, Hendrickson, cuando Mateo cita Oseas 11:1 y lo aplica a Cristo, es evidente que considera a Israel como un tipo del Mesías. Hermanos, oigan esto, Jesucristo también es el Hijo de Dios. Así como Faraón trató de destruir ¿a quién? A Israel, el Hijo de Dios. Herodes quiso destruir a Cristo, el Hijo de Dios. Así como Israel salió de Egipto, de la misma manera, Cristo, después que va a Egipto, después sale de él. O sea que así como en el camino a Egipto, y durante su estadía en la casa de esclavitud, dice este autor, y su éxodo, Dios protegió a su pueblo. O sea, ¿qué pasa? Sale de Egipto y ¿qué hace? Dios lo protege. ¿Qué le dijo Dios a José? Mira, ya tú puedes salir de Egipto porque los que querían matar al niño ya están muertos. O sea, le está diciendo ya no hay peligro. Así como le dijo a Israel, sal que no hay peligro. Así le dice a José, sal que no hay peligro. ¿Y qué hace Dios? Dios saca a Israel para que camine por el desierto. ¿Por cuánto? Por 40 años. ¿Y qué hace Cristo cuando comienza su ministerio? Que va al desierto por 40 días. ¿Ven la conexión? Sin tener que estar alegorizando. No, sí, fueron 40 años literales, pero esos 40 años son un tipo de Jesucristo. Y así como Dios preparó a Israel en el desierto por 40 años, preparó a Cristo por 40 días en el desierto. O sea que la historia del Mesías es una recapitulación de la historia de Israel, con la diferencia de que el Mesías fue perfecto. No pecó, Israel sí pecó. Porque al final los antitipos, o sea, el cumplimiento, el antitipo que es Cristo, es mucho mejor que el tipo. Así lo decía David, un tipo de Cristo, pero Cristo no adulteró, ni mató, no. Porque Cristo fue el perfecto David. Cristo fue el perfecto Israel. Cristo fue el perfecto en todo. ¿Qué hubiera pasado si Israel hubiera sido destruido en Egipto? Que no se hubieran cumplido las profecías mesiánicas. ¿Qué hubiera pasado si Herodes hubiera matado a Cristo con los niños de Belén? Que no hubiera habido salvación. Por eso Mateo puede con propiedad citar Oseas y decir, para que se cumpliera la escritura que dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos a otra cita más. Salmo capítulo 16, versículos 8 al 11. Dice David en este salmo, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. David. Y también mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra deleite para siempre. Entonces, un salmo muy hermoso. O sea que David alaba a Dios por su guía y protección, ¿verdad? Y él dice, no, Dios no me va a abandonar. No va a abandonar mi alma.
sino que yo disfrutaré de él por siempre. Lo que está diciendo David. Ahora, hermano, si usted nada más leyera el Salmo 16, tal vez usted no se daría cuenta de la conexión que tiene con Cristo. Pero Pedro, hace esa conexión en Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2, cuando Pedro está predicando, Pedro cita el Salmo 16. ¡Wow! Que es un salmo que David habla de sí mismo. Pero Pedro dice, hermanos, del patriarca David se puede decir claramente, confiadamente, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Porque David dice, no dejarás mi alma en el Seol. Pero David está sepultado. Pero siendo profeta, ¿quién? David. Y sabiendo que Dios le había jurado que se sentaría uno de sus descendientes en el trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. ¡Wow! O sea, el Salmo 16 de lo que habla de la resurrección de Cristo. Que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hermano, ¿sabes qué? Yo estoy aquí citando la Biblia. Yo no estoy diciendo... Y doy algunas notas, algunas citas para clarificar lo que dice el texto. Pero es el texto que yo quiero que ustedes vean. O sea, el Salmo 16 dice Pedro de lo que habla de la resurrección de Cristo. O sea, que no tiene que ver nada con David. Sí, porque David está hablando del mismo. O sea, cuando David lo escribe, él habla del mismo. Y está diciendo, no, Dios va a seguir conmigo. Y Dios no me va a dejar, no me va a abandonar. Pero aunque hace una referencia primaria a David, como dice el autor, no sé si está aquí. No lo tengo aquí. Bueno, como dice un autor, Pedro usa este salmo porque la clase de protección que Dios le ofrece al salmista es como la que Jesús recibió en el sentido tipológico profético. Como David apunta a Cristo, esa promesa que se aplica a David en un sentido limitado, porque Dios estuvo con David, pero se cumple de una manera perfecta con Cristo. ¿Por qué? Porque no solamente que lo iba a cuidar, no, es que lo iba a cuidar al punto de que lo iba a resucitar. De modo que lo que dice Salmo 16 se cumple de una manera mucho más perfecta y plena en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando usted lee el Salmo 16, ¿qué usted tiene que hacer? Aplicarlo a David, primariamente, pero saber que se cumple al final en Cristo. Y podemos tomar consuelo de ese salmo para nosotros, pero a través de Cristo. Dicen que cuando la gente está callada, es porque se entiende todo o porque no se entiende nada. Yo espero que sea que se está entendiendo todo. Eso, o está hipnotizado, mira. Gracias, mira, o están hipnotizados. El problema es que yo no soy mago. La palabra, bueno, está bien. Vamos a tomar la palabra, sí. Sí, pero no vayan a decir por ahí, wow, vino un pastor dominicano y nos hipnotizó. Ahí sí es verdad que no me van a invitar, no me van a ver más nunca, porque van a decir, un mago entonces fue lo que era. Salmo 41:9. De nuevo David dice, en su salmo, un salmo en el cual David está en aflicción, está en tribulación, dice que sus amigos lo han abandonado, y dice en el 41:9, aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí se ha levantado su calcañar. ¿Quién era ese amigo? Muy posiblemente era Aitofel. ¿Recuerdan cuando él salió huyendo de Absalón? Que Aitofel, que era su mano derecha, se le viró, como decimos allá, y comenzó a planear con Absalón la destrucción de David. David dice, wow, aún mi íntimo amigo, la persona que de más confianza. Sin embargo, en Juan 13:18, Jesucristo, hablando de Judas Iscariote, dice, yo no hablo de todos vosotros, del que me va a entregar, yo conozco a los que yo he escogido, pero es para que se cumpla la escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí, ¿su qué? Su calcañar. De modo que aunque David en el Salmo 41 habla de sí mismo, ese salmo al final
se cumple de una manera perfecta, completa. ¿En quién? En Cristo y en Judas Iscariote, que lo entregó. Porque al final, ¿qué es Cristo? Es el mejor David. Y lo que hizo Judas con Cristo fue lo que Aitofel quiso hacer con David. ¿Se entiende, hermanos? No hay que ser mago. Me voy a quedar con eso de mago. Me gustó esa, me gustó esa. Me gustó, me encantó. Ahora miren esta otra cita, hermano, que para mí fue una cosa impresionante. Y como ya yo me siento en confianza con ustedes, déjenme tomarme un poquito de esta bebida, porque esta es la charla número yo no sé cuánto que yo he dado en este viaje. Yo perdí la cuenta, porque este hombre ha querido acabar conmigo, pero voy a tratar de que no pueda acabar conmigo. Pero para eso tengo que hidratarme bien. Ahí valga la pena, ¿no? Échele la gasolina, mi amigo. Este es como la gasolina, sí. Es para que usted tiene la mala suerte de que son los últimos ya. Entonces ya la gasolina se está casi acabando. Está empty el tanque, todo hay que fuliarlo. Apocalipsis 3:7 dice, cuando el mensaje de las iglesias de Apocalipsis, dice así, Cristo hablándole a la iglesia: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Y ahí vemos lo que le dice a esta iglesia. Ahora, hermanos, lo sorprendente de este pasaje es que ese pasaje es alusión a Isaías 22:22. Cuando usted se va a ese texto de Isaías, resulta que Dios, era en la época que estaba el rey Ezequías, un rey piadoso, pero que fue la época que fue destruido el reino del norte, y Ezequías estaba en medio de esa situación, y de repente Dios le da palabras de consuelo a través de Isaías, pero le habla de un siervo que Isaías tiene, que Ezequías tiene. Dios está hablando aquí acerca de Eliaquín. ¿Y quién era Eliaquín? Eliaquín era como el mayordomo de confianza del rey Ezequías. Y en este momento crítico de la amenaza de destrucción, de repente, Dios está hablándole de que confía el rey Ezequías, pero de repente dice en Isaías 22:20 lo siguiente de Eliaquín: y sucederá que en aquel día que yo llamaré a mi siervo Eliaquín, lo vestiré con tu túnica, la túnica del rey, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano, y él, hablando de un siervo, hermanos, él llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Y cuando él cierre, nadie abrirá. Y lo clavaré como clavija en lugar seguro, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Mire, hermano, muchos de nosotros ni siquiera nos acordábamos que existía Eliaquín. ¿Quién se acordaba de Eliaquín? Sin embargo, lo que dice aquí, hermano, es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. O sea, era un siervo fiel, de mucha confianza para el rey en medio de momentos de crisis. Ahora, hermanos, si tomamos el texto palabra por palabra, ¿realmente eso se cumplió en Eliaquín? Hermano, cualquier cumplimiento que haya habido fue limitado. Fue limitado. Porque lo que dice el Señor aquí es algo que trasciende de la persona de Eliaquín y apunta a un cumplimiento más intensificado. Y por eso Cristo mismo en Apocalipsis, Cristo resucitado y en gloria, dice: ese pasaje le hable de mí, porque yo soy el mejor Eliaquín. Y por eso el autor dice: este mayordomo fiel controlaría el acceso al rey y distribuiría los recursos de su reino. Eliaquín era un símbolo de Jesucristo, que tiene la llave de David, que abre y nadie cierra, y que cierra y nadie abre. Ese es Jesucristo. Pero a lo mejor cuando usted leyó ese texto de Isaías ni se acordó del texto de Apocalipsis, ¿verdad? Diga la verdad, ¿se acordó? Yo lo leí muchas veces. Pero hermano, toda la Biblia es un tipo, una sombra que apunta, hermanos, al antitipo, a Cristo Jesús. Y finalmente, hermanos, Hebreos 11:24.
la alusión de Moisés en Hebreos 11:24. Dice así: porque por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Y dice aquí el texto: considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo. ¿Qué? Moisés, él consideró como mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés tuvo que escoger en la corte, de si quedarse en la corte real con los privilegios y los placeres al ser nieto de Faraón, o identificarse con un pueblo esclavizado y maltratado. Y dice el texto que él entendió que era más valioso el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ahora, hermano, miren qué interesante, aquí hay un paralelismo. ¿Recuerdan que vimos ahorita los paralelismos? O sea, el versículo 25 y el 26 son paralelos en ese sentido. ¿Qué dice Hebreos 11:25? Dice: escogiendo mejor ser maltratado con el pueblo de Dios. Y el 26 dice: escogiendo el oprobio de Cristo. O sea que hay un paralelismo entre ser maltratado con el pueblo de Dios y sufrir el oprobio de Cristo. De modo, hermanos, que según este texto, maltratar al pueblo de Dios es lo mismo, era lo mismo que maltratar a Cristo. Porque Israel es un tipo ¿de quién? De Cristo. Entonces, el que quería maltratar a Israel era como maltratar a Cristo. Por eso, hermano, Israel podía ser todo lo infiel y pecador. Pero cuando un pueblo pagano en el Antiguo Testamento quería hacerle daño, ¿qué hacía Dios? Dios le mandaba juicio a esta nación. ¿Por qué? Porque ese pueblo de Israel, ese tipo, ¿apunta a quién? A la persona de Cristo. Como dice F.F. Bruce, la identificación de Cristo con su pueblo resulta notable. Las palabras que el Dios de Israel puso en boca de Moisés cuando fue el faraón fue: Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero Cristo también es el primogénito. El Mesías es uno con el pueblo mesiánico, hueso de sus huesos y carne de su carne. Al cumplirse el tiempo, él también, como su pueblo, fue llamado de Egipto y tuvo que llevar a cabo su éxodo. O sea, así como Moisés sacó al pueblo y llevó el éxodo, así Cristo vino y salió de Egipto y llevó su éxodo. ¿Y a quién se llevó Cristo en ese éxodo? A todos nosotros. Que dice Hebreos capítulo 4, que estamos camino ¿hacia dónde? Hacia la Canaán celestial. O sea que todo se recapitula, pero de una manera más perfeccionada. El estigma y la mala reputación que llevaba el pueblo de Dios en Israel fue en esencia tomado por el ungido de Dios. Por eso el salmista, lo que dijo el salmista se aplica a Cristo: los denuedos de los que no te vituperaban cayeron sobre mí. La historia nacional de Israel, que comenzó bajo el liderazgo de Moisés, nos llevó hasta la persona de Jesucristo. Y hermanos, esto es lo que yo quería compartir con ustedes en esta mañana. Y yo quería terminar animándole a todos ustedes, hermanos, a que ustedes crezcan en el estudio y el entendimiento de este tema. Porque yo lo que he visto, hermano, apenas es ni siquiera una introducción. Yo lo que he dado es una introducción de la introducción. Entonces, ¿qué es lo importante? Que usted, estas cosas, ponga en su corazón el querer profundizar en estas cosas. Algunos materiales yo puedo recomendar, mejor prefiero mandárselo a Alejandro para que se los mande y lo tengan ahí, pero hermanos, estas cosas nadie debe ser ignorante de estas cosas, pero mucho menos si usted es pastor, si usted es predicador, si usted es líder. ¿Por qué, hermano? Porque un pastor debe presentarse ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use con precisión la palabra de verdad. Que usa con usted, no hay excusa para estas cosas. Y toda la iglesia debe aprender estas cosas. Por eso el pastor Sugel en su libro de predicación cuenta la anécdota de una maestra de escuela dominical que habla con los niños de cuando Faraón mandó a matar todos los niños que nacían en Egipto, que de repente
¿Se acuerdan que Moisés fue librado y puesto en una canasta y fue salvado? Y la maestra está enseñando eso. ¿Qué aprendemos de esto, niños? Aprendemos cómo Dios cuida a los niños. Imagínense que un niño de ahí hubiera dicho, ¿y qué pasó con los demás niños entonces? ¿Qué pasó con los demás niños? Hermano, la enseñanza no es que Dios cuida a los niños. Nosotros tenemos que entender la historia bíblica, la teología bíblica, y ver que en la historia de la redención, no, Moisés tenía que ser preservado, porque era el instrumento a través del cual iba a venir la liberación del pueblo de Dios. Y tenemos que aprender estas cosas para enseñar con precisión la palabra de verdad, para que nuestras enseñanzas no sean un mero moralismo cristiano, sino que estén conectadas con el Evangelio de Cristo, hermanos. Y cuando estén conectadas con el Evangelio de Cristo, ¿sabes qué va a pasar? Que vamos a admirar más a Cristo y vamos a adorarle más y vamos a vivir más para la gloria de Dios. Que el Señor le bendiga, hermanos.